Buenas tardes, estimada comunidad. Sean bienvenidos a una nueva sesión del curso de especialización en Derecho Procesal Civil. En esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Omar Sumaria Benavente, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, maestría en Solución de Conflictos en la Universidad San Martín de Porres y es profesor en Derecho Procesal en la Academia de la Magistratura del Perú. Actualmente se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Implementación del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2020-2030 y de la Comisión de la Implementación de Mejoras del Sistema Estadístico del Poder Judicial. Es miembro honorario de los colegios de abogados de Lima Sur, Tacna, Arequipa, Puno, El Santa, Ica, Huauro, Huánuco, Cusco, Madre de Dios, Junín, Loreto, Apurímac y Moquegua. Es autor de los libros El nuevo principio de la oralidad civil, Introducción al sistema de la tutela jurisdiccional, Teoría de la prueba, Teoría y razonamiento y Teoría de la tutela cautelar, Análisis y revisión crítica. Y es autor de distintos libros en coautoría y artículos de la especialidad y es conferencista a nivel nacional e internacional. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En principio, un atento y cordial saludo a todos los que se encuentran conectados a través de esta plataforma, así como mi agradecimiento al grupo Bilayo, cuyo nombre me hace recordar en la barra de abogados del Estado de California, del Frontis, hay un lema, ¿no?, inspirador para los que recién se egresan, que dice: "So you want to be a lawyer". Otra palabra dice: "Así que tú quieres ser abogado". Y bueno, es el mundo como lo que vas a enfrentar en este escenario, el derecho. Y bueno, y lo felicito por esta capacitación. Me han encargado de hablar de un tema para mí bastante complejo, que es el tema de los presupuestos procesales y las condiciones materiales de la acción. Complejo porque el derecho procesal en la actualidad está en varios cambios. El derecho procesal que estudié yo, y que tal vez alguno de ustedes ha estudiado, no es el mismo derecho procesal de ahora. Han habido distintos factores políticos, económicos, sociales, culturales, económicos, que han originado que el derecho procesal vaya mutando, no sea el mismo. Entonces, este concepto de acción como que se va relativizando. Es así que el Código Procesal Civil 93, si bien en su momento significó un código de avanzada, porque le daba una partida de nacimiento al derecho procesal, una mayoría de edad, porque hasta antes del Código Procesal Civil del 93, en las facultades de Derecho no se estudiaba Derecho Procesal, lo que se estudiaba era la forma del proceso. Así que había Procesal Civil 1, que era el proceso ordinario, Procesal Civil 2, que era el proceso sumario, el Procesal Civil 3, que era el proceso ejecutivo. No había una teoría del proceso. El concepto de teoría del proceso recién se introduce a través del Código Procesal 93. Con el tema de la teoría de la acción, sobre todo, como piedra angular de toda esta disciplina. Sin embargo, esta disciplina, que se llama Derecho Procesal Científico, que tiene como soporte elementos fundamentales que son la acción, la jurisdicción y el proceso, de esta disciplina llamada Derecho Procesal, es muy antigua, ¿no? Esta teoría científica de Derecho Procesal fue elaborada a finales de 1800 en Alemania, y después fue llevada a Italia a principios de 1900 por Giovenda, y tomada por Calamandrei, Carneluti, Redenti, para la elaboración del Código Procesal Civil Italiano del 41, que finalmente llegó a América Latina en los años 50 a través de las traducciones de Timelén, que era un profesor español, pero de origen judío, que huye de la guerra, entonces recala en Argentina, y comienza a traducir los clásicos italianos. Es así que las ideas comienzan a difundirse en los años 60, en el sur de América Latina, de Argentina, y llegando a Uruguay, en donde las toma Cotibri y forma el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que entre los años 70 y 80 hicieron el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Y muchos de esos presupuestos de este Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica de los años 80 fueron la base para todas las reformas procesales, especiales civiles, de la década de los 90, incluido Colombia, Perú, Uruguay, etc. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que toda esa doctrina, ¿no?, del Código Procesal Civil 93 es de un siglo pasado, de un mundo que ya no existe. Ni Calamandrei, ni Giovenda, ni Redenti, ni Carneluti tenían WhatsApp, ni celular, ni podían
estar en segundos en Europa y luego en América Latina. No, no había una transhumancia, no había excesiva acumulación de información a través del Internet, etcétera. Entonces, no había la globalización, vamos a estar con ciertas nacionales. Entonces, es todo un escenario distinto, ¿no?, al que ellos vieron. Y a su vez, esta teoría del derecho procesal científico tuvo un fin político en su momento de creación. Y el fin político era justificar la presencia del Estado. Es decir, en un primer momento, cuando se conforman los estados modernos, de comienzos del siglo XIX, para romper el antiguo régimen, ¿no?, el antiguo régimen medieval, el cual organizaba la sociedad de una manera jerárquica y dividida en clases sociales. Entonces se quería incrementar el comercio, tenían que igualar a todas las personas bajo conceptos ciudadanos, ¿no?, para garantizar las libertades de esta nueva clase social llamada los burgueses comerciantes, que no tenían privilegios, pero que tenían dinero. Entonces generó unas revoluciones modernas, que incluso francesa, latinoamericana, crean el concepto ciudadano, a todos igual, ¿no? De manera ficcional a través del concepto de legalidad, y entonces todos tienen unos derechos y obligaciones. Este tenía un fin político, ¿no? Era garantizar las libertades de esta nueva clase, sobre todo la libertad de propiedad, la libertad de contratar y la libertad individual, porque sin ello no puede haber intercambio de poder comercio, se quería desarrollar el mercado, y había que romper las antiguas estructuras. Por eso es que este nuevo Estado trata de justificar su existencia. ¿Cómo justificar su existencia? Pues a través del derecho. Y entonces el derecho, ¿no?, se comienza a codificar, que es el gran producto de esta época, y estos códigos civiles eran como las constituciones de ahora. Esos códigos civiles albergaban los derechos, ¿okay?, fundamentales de estas clases sociales emergentes que entraron en conflicto con las antiguas clases sociales y generaron este nuevo Estado. Y el Estado garantizaba sus derechos a través de los códigos civiles. Y entonces tenían que seguir con la justificación del Estado. Entonces tenía que penetrar en otra esfera privada de la sociedad, que son los conflictos. Y esa necesidad que se crea, ¿no?, el derecho procesal como disciplina autónoma, cuyo fin en realidad era permitir y justificar la presencia del Estado. Ya había entrado en el tema de las relaciones entre personas, derechos y obligaciones, entonces tenía que entrar en otra relación más íntima, que son los conflictos. Bueno, pero todo esto pues llegó acá, como digo, con el 93, ¿no? A partir del 93 recién se comenzó a hablar de la teoría del proceso y el concepto de acción, la teoría de la acción, etc. Pero ni bien estamos comprendiendo esta teoría del proceso, y ya venía una revolución en la manera de pensar al proceso, que tenía que ver con la relación entre ideología y proceso. Justamente a raíz, ¿no?, a raíz del estado del escenario de la posguerra, que crearon estados totalitarios de derecha e izquierda. Entonces se crearon estos debates ideológicos del activismo y garantismo, ¿no?, los cuales justificaban la mayor o menor presencia del Estado en el proceso. Y entonces entrando el debate en que el juez, como parte del Estado, tenía que tener más o menos poderes, que fue un debate que caló más en América Latina, ¿no? Básicamente, en la Escuela de Rosario es donde están los principales exponentes de ambas corrientes, Salvador Belloso, del garantismo, y Peirano, del activismo, ¿no? El garantismo propone una menor participación del juez y mayor participación de las partes, mientras que el activismo propone todo lo contrario, una mayor presencia del juez y menor actividad de las partes. Y entre los activismos pues, hay distintas clases de activismo, un activismo más fuerte, un activismo moderado, etc. Que si bien viene de Europa, cala más en América Latina. Estamos hablando de la década de los 80, de los 90, ¿no?, finales de los 90. Entonces, no estamos entendiendo la teoría del proceso, y había este debate entre de ideología en el proceso, lo cual en distintos modelos procesales. Más, el Código Procesal Civil es un código totalmente activista, ¿no? Es por eso que recibe críticas de la corriente garantista. Ya está en crítica en ese momento. Estamos entendiendo esos debates ideológicos entre activismo y garantismo, y en el siglo XX, pues, a mediados y finales del siglo XX, viene el fenómeno de la constitución del derecho en general, ¿no?, que da resurgimiento de estas constituciones. Estas constituciones reemplazan a los códigos. Estas constituciones ya no son constituciones normativas, sino son constituciones programáticas. Un albergue de principios que cada vez va condensando la evolución y la creación de más y más derechos fundamentales. Y otra vez, también sobre el concepto de derechos
humanos o fundamentales, que también tiene una justificación política, y es justificar el Estado. ¿Por qué? Porque en la década de los 90, hacia comienzos del siglo XXI, viene la crisis del Estado. Entonces, viene la pregunta, ¿para qué sirve el Estado? Porque el tema de la globalización, pues, desnudó ciertas falencias, que había empresas privadas que tenían más PBI que una empresa, que un Estado. ¿Okay? Y la justicia ya no se hacía a nivel interno, sino que se está dando a través de organismos no jurisdiccionales como los arbitrajes transnacionales o de cortes supranacionales. Entonces, economía, justicia, el mercado, su dinámica se da fuera del Estado. O sea, ya no era el ente más importante. Entonces entra en crisis y comienzan filosofías hacia la República Mundial o cosas por el estilo. Y entonces había que justificar, ¿no?, la presencia del Estado. ¿Y cómo se justifica esta presencia? Como defensor y garante de un nuevo concepto llamado derechos fundamentales. Pues estas constituciones se vuelven herramienta del Estado justamente para justificar su existencia, ¿no?, como garante de todo este desarrollo y evolución de los derechos fundamentales. Y eso creo pues que estas constituciones, ¿no? Basadas en principios, tienen un privilegio, primacía sobre las reglas. Entonces las reglas se someten a los principios, principios que muchas veces están inscritos o escritos, ¿no? Y que le da mayor poder al juez, y el juez tiene que escudriñar y sacar esos principios, ¿no? Y en caso de oposición entre regla y principio, va a preferir el principio. En caso de colisión entre principios, porque entre los derechos fundamentales son de igual jerarquía, pues se rompe la ponderación. En el caso del derecho procesal también se constitucionaliza a través de este concepto de la tutela judicial del debido proceso como derecho fundamental que se establece en todas las constituciones y todas las sección. Está en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, ¿no? Cuya herramienta va a ser la argumentación jurídica, ya no teoría del proceso, ¿no? Y de la interpretación y aplicación de la norma por el juez. Entonces, frente a ese escenario, pues estábamos estudiando la teoría del proceso, de repente estamos estudiando los debates ideológicos y ya entramos en un escenario que es la constitución del derecho en general y la constitución del proceso a través del concepto de tutela judicial y debido procesos, volviéndose los centros de atención del derecho procesal, ya no los conceptos de acción, jurisdicción y proceso, sino el concepto de tutela jurisdiccional. Es por ello que muchos planes de estudio de algunas universidades, ¿no? Ya no enseñan teoría de procesos, enseñan tutela jurisdiccional, las modificaciones de la tutela ejecutiva, tutela cautelar, tutela cognitiva, etc. Bueno, estamos entendiendo este tema de la constitución del proceso a través de la concepto de tutela judicial debido proceso, y justo antes del periodo de la pandemia, ¿no? Ya inicio del siglo XXI, viene el acercamiento con el common law. Lo que sucede es que esta distinción entre common law y civil law, en ese área de globalización, transhumancia, desarrollo de las técnicas de los TICs, ¿no?, las técnicas de información, hace que esta división sea más artificial que real, ¿no? Ya no es tan nítida esa división entre common law y civil law, tanto así que estas familias se van entrecruzando. Por ejemplo, ¿no? Inglaterra, que es digamos, la cuna del common law, ya si hay un código con reglas, ¿no? Lo cual antes sería impensable. Y en nuestro caso, pues, hemos asimilado ciertas instituciones del common law. Una de esas más importantes es el precedente. El precedente como fuente de derecho, que antes no estaba en nuestro código civil, y ahora más bien los códigos modernos se han implementado como fuente de derecho. Claro que es una jurisprudencia distinta, ¿no? Porque no es la jurisprudencia norteamericana, que es una jurisprudencia analógica, que busca la regla en el caso antecedente para aplicar la causa consecuente, sino casi está creando una jurisprudencia conceptual más al estilo europeo, ¿no? En donde una alta corte de vértice crea una regla general y abstracta, y lógicamente lo que hace es inflar la base legislativa. Bueno, ese es un tema. Pero, ¿no?, vemos que esta institución presente va calando cada vez más. Y el tema del razonamiento probatorio también, porque el razonamiento probatorio es una corriente norteamericana que ha sido adoptada a Iberoamérica, justamente por ser canto como lo. ¿Por qué es importante Norteamérica? Porque Norteamérica está dividido en la función de juez de hecho y juez de derecho. Y el juez de hecho es el jurado que son sujetos extraídos de la sociedad que no son legos en derecho, no pueden ser abogados, estudiantes de derecho, y ellos dan un veredicto, o sea, la verdad sobre los hechos, sobre la construcción narrativa de sus abogados. Y justamente para justificar ese razonamiento que hace el jurado es que se crea toda esta teoría de razonamiento probatorio, que últimamente pues ha venido acá a América Latina, ¿no?, con mucha fuerza, pero como digo, pues nace en el common law. Y también el tema de los procesos adversariales de nacionalidad, que también son esquemas del common law que se han ido adaptando poco a poco en América Latina. Tenemos el tema de las otras anticipadas, que en realidad son una repetición, una copia
digamos, una transformación de las industrias norteamericanas. Son tipos de las anticipadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esta división entre common law y civil law cada vez es menos nítida, ¿no? Y más bien hay un eje transversal, que es el concepto de debido proceso y o tutela jurisdiccional. Bueno, estamos entendiendo recién este acercamiento al common law, y es por eso porque en el common law no existe el concepto de acción, por lo menos no tal como nosotros lo conocemos. Al no existir ese concepto, entonces viene, ¿no?, a replantearse, oye, ¿para qué sirve la acción? ¿Cuál sería su finalidad en este momento? Bueno, entramos en ese cuestionamiento y viene un nuevo escenario, ¿no? El tema de la pandemia aceleró ciertas cosas que se iban a dar en el futuro, que es el e-proceso. Y el e-proceso, que implica la desmaterialización del derecho, no solo es digitalizar el expediente y hacer las audiencias en una plataforma virtual. Esa es solo una parte, no externa del tema e-proceso. El e-proceso significa una nueva manera de entender el proceso. Por ejemplo, ¿no?, en el futuro, si es que se implementar un expediente electrónico, pero como debe ser, desaparecía el tema de la competencia. Ya no habría competencia territorial. ¿Por qué? Porque al estar todos unidos a través de este espacio virtual, ¿no?, el sistema automáticamente enviaría a cualquier juez de cualquier lugar del Perú que tenga menos carga el expediente para que lo tramite, toda vez que las audiencias serían totalmente virtuales. Entonces el concepto de competencia territorial, ¿no?, como se ha estudiado hasta ahorita, desaparecía totalmente, ¿no? Todos los jueces serían competentes. El sistema elegirá al juez que tenga menor carga, ¿ok?, y con ciertos criterios de filtro para que vea ese caso. Luego, ¿no?, se apareciera el concepto de inmediación, ese contacto del juez con la prueba, etcétera, ¿no?, porque entraríamos un nuevo espacio que sería la inmediación virtual, en el cual hay otro tipo de garantías que se van a brindar para desarrollar el proceso. Y el mismo concepto de desarrollo del proceso, ¿no?, más que un expediente en trámite digitalizado, es un flujo en el cual la participación de cada actor procesal, demandante, demandado, perito, parte, testigo, juez, le da un valor agregado a la construcción de este flujo, y entonces el proceso se construye en el ciberespacio, ¿no?, como un conjunto de actividades que generan nuevo conocimiento. Es una nueva manera de hacer el proceso. Como el documento electrónico, ¿no? El documento electrónico no es fotocopiar una letra de cambio. Por ejemplo, el promissory notes, que se podría traducir como pagaré, no es un pagaré en sí. No existe un documento que tenga una aceptación, un orden de pago, etc., sino es un documento que se forma en el sistema interbancario sin que las partes tomen contacto. Y es la conformación de varios documentos. Hay un estándar text que se guarda en un banco, una matriz que lo tiene otro banco, vouchers de confirmación de otros bancos con el cliente a través del sistema SWIFT, que es un sistema privado, ¿no?, que garantiza la operación interbancaria. Y todos esos elementos conforman la operación llamada promissory note, más traducida como pagaré. En fin, un nuevo concepto del proceso, ¿no?, que nos lleva a replantear toda esta teoría del proceso, ¿no? Y es ahí que entramos al tema del concepto acción. La teoría general del proceso, pues entonces clásicamente se ha basado en tres elementos estructurales, ¿no? La acción, la jurisdicción y el proceso, como decía Ramiro Podetti, la trilogía del derecho procesal. Sin embargo, entender, ¿no?, al proceso de esta manera es como que todavía se explicaría, ¿no?, la física a través de la física atómica. ¿Qué es lo que pasa? Como yo les comenté al inicio de esta exposición, la razón de originar esta disciplina fue una razón política, que era justificar el Estado en la presencia o en el monopolio de la resolución de los conflictos. ¿Ok? Entonces, había que elegir un método, y el método en ese momento era el reduccionismo, como método científico. Ese reduccionismo implica, ¿no?, reducir o encontrar un elemento de la naturaleza único, irrepetible, que no tenga una disciplina que lo explique, y de ahí comenzar a desarrollar los principios para explicar ese fenómeno de naturaleza, formar una disciplina. Entonces, en el derecho civil se encontró en el acto jurídico, esa piedra angular. Por lo tanto, haciendo un paralelo, ¿no?, es que, como vamos a ver después, se resucita el concepto de la acción romana, del acto romana, se trae al presente, se da un contenido propio, y con eso se justifica toda esta nueva disciplina, lo que va a ser la acción. Entonces teníamos un fin político y un método de poder ese tiempo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Conforme va pasando el tiempo, el reduccionismo ya cayó en desuso. Ese método original en la física, que encontró en el átomo su angular, y que fue repetido en distintas ciencias, por ejemplo en la biología, a través de la célula, va cambiando, ¿no?
Y, por ejemplo, la física ya no es una física atómica, sino está hablando de física cuántica. Lo que se busca es la relación, ¿no? La relación entre el observador y la materia. De tal manera que la materia, el observador puede modificar a la materia a través del movimiento de los quarks, ¿no? Entonces, es una manera más sistémica de ver. Y lo mismo pasa con la biología. Ya no encuentra su piedra angular en la célula, sino encuentra su piedra angular en qué cosa? En el ADN, en el genoma humano. Forma cadenas de ADN y justamente se explica, ¿no? Cómo se constituyen los seres vivos. En fin, entonces lo mismo pasa con el derecho, ¿no? No se puede seguir entendiendo al derecho procesal si quieres hacer una pretendida teoría sobre la base de un procedimiento encontrando en la acción su piedra angular. Entonces, así que autores de mucho más renombre, actuales, contemporáneos como Jordi Ñafe, ¿no? Dicen que la acción es el concepto más importante, más interesante, más enigmático del derecho procesal, pero también es el más inútil, porque en realidad no te explica nada del derecho procesal, ¿no? Tenía un fin político, su origen. Tarufo, por su parte, no decía, la acción eso es uno de los muchos conceptos del derecho en general y del derecho procesal en particular, que tomaron vida propia, no se identifican. Y entonces, a pesar de ser una construcción totalmente artificial, la gente lo toma como si existiese. Entonces, ya más que se vuelve un dogma. Y Tarelo hablaba del espectro de la acción, ¿no? Del fantasma. Refiriéndose pues que esta acción que nosotros vemos ahora no es la misma acción que en su cabeza había tenido Venda, sino que es como una imagen difuminada, tergiversada, ¿no? Que es un espectro, lo llama eso, ¿no? El fantasmagórico de lo que era la acción en su inicio. Entonces trató de buscar otros supuestos, ¿no? Para explicar el hecho procesal. Entonces se trató de la jurisdicción. Por eso es que en la década de los 70-80 Berroca habla de derecho jurisdiccional. Sin embargo, el fenómeno de la jurisdicción también es relativo, ¿no? Porque hay dos teorías que explican la jurisdicción, la absoluta y la relativa. La absoluta dice que la jurisdicción es un fenómeno totalmente independiente del Estado, puede existir así no existe Estado. Mientras que la relativa dice que eso es cierto teóricamente, pero en realidad no tiene sentido porque sin Estado la fuerza de las sentencias del juez no tendrían sentido, no tendrían efectividad, tanto que es el Estado quien le tiene efectividad a esas sentencias. Esto es cierto en parte, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo moderno en el cual sí la presencia del Estado garantiza el cumplimiento de la sentencia. Pero en este nuevo escenario, vemos que, por ejemplo, en el sistema de arbitraje internacional, en los cuales los tribunales tienen jurisdicción, pero no están afectados a ningún Estado, las empresas cumplen los laudos. ¿Y por qué los cumplen? Porque ser parte de una comunidad, porque si no los efectuaran, porque la relación acreedor es tan dinámica que no puedo perder esa garantía de participar de la comunidad y por lo tanto cumplo voluntariamente mis decisiones del tribunal. O también pasa en los organismos supranacionales, llámese Corte Interamericana o Corte Europea o el Tribunal de la Haya, en la cual son órganos que tienen jurisdicción, ¿no? Pero no hay ningún órgano que les dé ese poder de coacción para cumplir sus sentencias. ¿Y por qué las cumplen los estados? Porque son parte de una comunidad. Y en la medida que no cumplen con sus acuerdos nacidos en un tratado, ¿no? Y ese sometimiento a este órgano jurisdiccional y a la sentencia que ellos emitan, entonces son excluidos de la comunidad y vienen los embargos económicos, etc. Entonces, ahora más bien se va viendo más nítido el concepto de la acción como fenómeno absoluto, ¿no? Evidentemente el Estado. Y luego viene el proceso, pues, ¿no? Entre qué cosa es el proceso, si es una relación, es una acción jurídica. La verdad es que el proceso lo que es un mecanismo de conocimiento, ¿no? Pero, ¿por qué conocimiento? Porque la función del proceso es dar significado jurídico a la conducta de una persona. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Si uno de ustedes dispara a un vecino, el producto del disparo, la bala, se incrusta en el pecho del vecino y atraviesa el corazón y le corta, digamos, las venas o arterias por las cuales pasa el oxígeno, el señor muere, ¿no? La pregunta es, ¿usted mató al vecino? La respuesta es no. Lo único que hizo fue disparar, ¿ok? O coger una pistola, esos son hechos nada más. ¿Quién va a decir que usted mató? Lo va a decir el juez. ¿Pero cuándo lo va a decir? A través del proceso. Entonces, el proceso es la herramienta que justamente le da ese significado jurídico a la conducta de la persona. Es decir, qué significa matar, qué significa incumplir una obligación, qué significa producir daño, etc. Entonces, ese es el fin del proceso, ¿no? Una herramienta de conocimiento que atribuye significado jurídico a la persona. Entonces, sobre la base de todo eso, tenemos un nuevo mundo relacional, ¿no? Que encuentra su centro de gravedad en el concepto de tutela jurisdiccional, ¿no? De manera más sistemática. Porque solamente la acción solo tiene sentido en la medida que la ejerce una persona que vive en sociedad hacia el Estado, ¿no? Hacia quien tenga jurisdicción. Entonces, ¿qué es lo que pide? Pide tutela jurisdiccional. Y la jurisdicción, pues, es el poder, deber, potestad que tiene este órgano jurisdiccional, sea estatal o sea estatal, de brindar a esa persona que vive en sociedad esas situaciones de reclamo. Entonces, ¿qué es lo que da tutela jurisdiccional?
Y la comunicación entre la sociedad y el Estado, o quien tenga esta función jurisdiccional, para su tutela jurisdiccional se da a través del proceso, siendo ahora el objeto de estudio no tanto la acción, sino el concepto de tutela jurisdiccional que de manera sistemática trata de englobar estos tres elementos. Es así que ya en el año 47, el Instituto Zamora y Castillo, Instituto de Zamora y Castillo decía, de la jurisdicción sabemos lo que es, ¿no? Pero no sabemos dónde está, si está en el derecho procesal o en el derecho constitucional. Del proceso sabemos dónde está, el derecho procesal, no sabemos lo que es, si es una relación jurídica o no es jurídica. Y de la acción, sencillamente, no sabemos ni lo que es ni dónde está. Y esa es la piedra angular, ¿no? De ese famoso trípode, con lo cual es más bien hablar de un trípode desvencijado. Entonces viene la crítica de la acción. Y justamente los presupuestos y condiciones materiales son, ¿no?, los presupuestos de este concepto que ya está tan criticado. La pregunta es, en el fondo, ¿cuál sería, no, la utilidad práctica en este nuevo escenario de esos presupuestos? Bueno, para entender el tema de los presupuestos, tenemos que en verdad entender el concepto de acción. Si no tenemos el concepto de acción, no podemos entender el tema de los presupuestos. Así que partimos de que en el Estado moderno hubo dos maneras de visualizar el concepto de acción, las teorías monistas y las teorías dualistas. Pero para llegar a estas teorías, ¿no?, estas teorías toman como elemento el concepto de actio romano, la que está en las instituciones, define Celso en el libro cuarto, libro sexto, que dice, actio autem nihil audex, quam is perseguindi judicio, ut sibi debet. O sea, la acción es otra cosa que le persigue ante un juez lo que se nos debe. Entonces, en este concepto, la acción no tiene un concepto formal de derecho como nosotros lo conceptualizamos, sino la acción es una actividad, es ir hacia, ¿no? Perseguir, ir hacia. A través del actio se le facultaba al ciudadano romano a ir hacia. ¿Para qué? Para perseguir lo que es debido. Entonces, es la formalización de la venganza privada. Si tú no cumples, entonces se te autoriza a que persigas al deudor. ¿Y entonces en qué se materializa? Por ejemplo, en la mano inyectio. ¿Qué es la mano inyectio? Que voy donde el deudor, le pongo la mano en la cabeza, o en el cuello, no lo cojo del cuello. Cuando yo le pongo la mano a este deudor, la mano en el mundo romano tiene un contenido muy simbólico. Entonces, así que todo lo que yo tengo por aprehensión me pertenece. La venida de tema de hechos reales. Entonces, al poner, ¿no?, la mano en una persona, ¿qué significa? Que esa persona deja de ser un sujeto y que se convierte en un objeto de mi propiedad. Entonces se vuelve esclavo, ¿no?, hasta que me pague la deuda. Tiene poder a sujeción sobre la aprehensión. Pero esta aprehensión no se da en privado, no es que yo voy y secuestro al deudor, sino que se da en público, tiene testigos. Esos testigos no tienen un concepto de prueba, como nosotros conocemos, ¿no?, para verificar el incumplimiento, sino garantizan la participación de la comunidad en el cumplimiento de la obligación. Por eso es que son los testigos, ese es su origen primigenio, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mundo que vive en comunidad. Y en el mundo romano se basa en dos principios. Uno, la autonomía de la voluntad privada, que genera relaciones, que son las obligaciones, que se llaman obligatio, cuyo nombre significa obligativo y ligatio, obligación o compromiso, lo cual significa que no es un simple compromiso, sino es más que un compromiso, es casi sacramental porque es la base de las relaciones del mundo romano. De otra manera que en el mundo romano las personas se comprometían para cumplir. Y cuando tú te obligabas, ¿no?, con otro sujeto, había toda una ceremonia. Le das el ósculum, el beso, o el apretón de manos, o el abrazo, o echabas sal, cosas por el estilo, cuya forma significa el nacimiento, pero tampoco se hacía escondidas, sino que tenía que haber testigos. Otra vez, testigos que no era para verificar la obligación, sino que era, digamos, para darle ese valor sacramental de la participación de la comunidad en el nacimiento del compromiso, porque la comunidad persiste en la medida que todos cumplan sus compromisos. De otra manera que cuando se cumple el compromiso, no te da ese poder de ir hacia, ¿no?, de perseguirlo, de vengarte, y eso se formaliza a través del acto. Luego, en el periodo fundario romano, se racionaliza este concepto de la acción y ya no voy directamente al sujeto y le cojo del cuello, ¿no?, sino que a través del acto ahora yo voy al pretor, que todo es un magistrado, una autoridad del Estado romano, y este pretor, ¿no?, nombra un iudex, que vendría a ser como un árbitro, pero no es un árbitro elegido por las partes, ¿no?, que lo elige el nuevo pretor, y este iudex le da temporalmente ese poder, ese jurisdiccio, para que pueda resolver el conflicto entre las partes. ¿Ok?
Entonces, lácteo ya no es, ¿no?, ese poder de ir a perseguir a la persona, sino es digamos, esa facultad, esa forma de ir hacia el pretor, muy formal. De tal manera que si el pretor la rechaza, no hay lácteo, ¿no? Es el pretor quien te concede el lácteo, es el pretor quien forma el lácteo. Y cada pretor, conforme va formando actios, no le va a poner su nombre. Viene la acción pauliana, la acción quintiliana, etc. Una vez que queda la fórmula, cuando tú vas nuevamente y pides, ¿no?, algo similar, te equivocas en la fórmula, sencillamente te lo rechazan. Entonces, el acto ya en el periodo formulario cambia de concepto, ¿no? Ya no es ese poder de ir hacia, sino es ese formalismo, ¿no?, que da nacimiento al acto que te va de pretor. Lo cual es muy parecido al derecho anglosajón. Si ustedes investigan el proceso anglosajón, en el proceso anglosajón hay un primer momento en el proceso trial, que es el pretrial, que es una vista preliminar. De ahí el juez tiene un gran poder, que es el strike out. ¿Qué significa strike out? Que te concede o te concede el caso. Si el juez considera que no hay un caso, sencillamente lo rechaza de plano. Entonces, es el juez quien te concede, ¿no?, la acción. No es como acá, ¿no? Un derecho que tiene de ir a acudir ante el Estado, cumpliendo ciertos presupuestos y condiciones materiales que el juez tiene que recibir. No, ahí el juez evalúa. Por eso es que los abogados son muy, muy precavidos de no ir directamente al juez. ¿Por qué? Porque si no sustentan bien el caso, lo pueden perder todo. Entonces prefieren, ¿no?, negociar, o prefieren, ¿no?, luego del discovery, que es la etapa del descubrimiento, de la información que sea antes del pretrial, ahí, cuando ya tienen toda la información, otra vez intentar negociar. No se van a ojos cerrados ante el juez, porque el juez te puede declarar de strike out y pierdes todo, ¿no? Es el juez quien te concede la... el periodo formulario romano tiene mucho de parecido al proceso anglosajón. Bueno, entonces en el mundo romano habían dos sistemas, ¿no? En el caso de relaciones entre sujetos, está el obligatio, que he hecho. Pero otro principio sobre la base de la sociedad romana es el derecho a propiedad. El derecho a propiedad como un poder absoluto, ¿no? Tanto así que los romanos decían, me pertenece todo lo que yo puedo dominar desde el cielo hasta el infierno, ¿sí? Todo lo que pertenecía, ¿no? Un poder absoluto. Entonces, cuando había una interrupción en la posesión de la propiedad de una persona, que es una relación in re, una relación con la cosa, no es un obligatio, no nacía el acto, sino nacía la reivindicatio. Y a través de la reivindicatio, yo voy directamente al pretor. Y el pretor no nombra un iudex, no nombra un tercero, sino directamente el pretor restituye al poseedor, si es que tiene el derecho, en la posesión de la cosa. Entonces vemos dos institutos distintos, uno para los sujetos y otro para las cosas. En el caso de las cosas, tras la reivindicatio, como digo, el pretor directamente restituye al propietario en la posesión. En el caso de los compromisos entre las personas, las obligatio, nombra un tercero, que es otro sujeto, que es parte de la comunidad, para que resuelva ese problema. Dos sistemas distintos. Lactio solo era para el caso de los obligatos. Bueno, pero el mundo romano desapareció, ¿no? El mundo romano desapareció y se trajo al presente esta conceptación, generándose una multiplicidad de definiciones. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, para Cleovenda dice es el poder jurídico de realizar la condición para la actuación de la voluntad de la ley. Para Calamandré dice es el derecho subjetivo autónomo y concreto dirigido a obtener una determinada providencia jurisdiccional favorable a la petición del reclamante. Para Carneluti es el derecho a poner en movimiento el proceso. Para Rocco es el derecho público subjetivo del ciudadano frente al Estado a la prestación de la actividad jurisdiccional. Para Sata es el derecho autónomo respecto al derecho sustancial cuya tutela se persigue jurisdiccionalmente. Para Alsina es la facultad que corresponde a una persona para requerir la intervención del Estado a efecto de tutelar una situación jurídica material. Y seguimos con más definiciones, ¿no? Para Littman es el derecho subjetivo diverso en derecho sustancial dirigido hacia el Estado, si está dirigido hacia una prestación suya, derecho de impulso e iniciativa de una función pública de la cual se espera obtener protección de sus propias razones, reforzado con una garantía constitucional. Para Couture es el poder jurídico de acudir a la jurisdicción. Para Serra es la acción como acto inicial del proceso y en conjunto de actos de parte encaminados a la emisión de la sentencia y su eficacia práctica. Para Cipriano Gómez Lara dice la instancia proyectiva. Esta definición de Cipriano Gómez Lara, que a su vez la toma de Briceño Sierra, justamente va a ser la piedra angular para el desarrollo del neogarantismo, ¿no?, como instancia proyectiva. Porque dice que hay tres tipos de instancias, ¿no? El reclamo, la queja, el recurso y la acción. Y a través de la acción es la única en la cual no se vincula solo con el Estado, sino vincula a otra persona.
y pues dice que a través del Estado se dirige a otra persona. Bueno, para Feregui Jens el derecho de excitar la actividad jurisdiccional del Estado. Para Romero Podetti es el plexo de facultades jurídicas privadas y públicas que corresponden a los individuos para reclamar al Estado el ejercicio de la jurisdicción. Para Vesco dice poder reclamar tutela jurisdiccional. Y seguimos con más conceptos, ¿no? Para hablar de Evangelis es estatuto procesal del actor consistente en un derecho subjetivo público, en un poder deber, cuya finalidad es la exclusión de la insatisfacción asumida o pretendida con la promoción de la jurisdicción y la determinación de la satisfacción. Para Alvaro Belloso, ¿no? Es instancia bilateral, que toma como base la definición de Luciano Serra, a su vez de Cipriano Gómez Lara, instancia bilateral que se presenta uniendo necesariamente tres sujetos en una relación dinámica. Para Juan Monroy, en el caso peruano, es el derecho de naturaleza constitucional de todo sujeto que lo faculta exigir al Estado tutela jurisdiccional para un caso concreto. Y Marinoni, de manera más moderna, dice el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. Bueno, ¿por qué este cúmulo de definiciones? Este cúmulo de definiciones pues parte justamente de los distintos conceptos que ha tenido la acción, definiciones que ha tenido la acción a través del tiempo, ¿no? Como les decía, resumiendo, en el derecho romano, en la actio, no existe una distinción entre el derecho subjetivo y el derecho material, ¿no? Hay una entidad entre el jus y el actio. ¿Y qué es la acción, ¿no? El poder tutelar de exigir la restitución del derecho o la indemnización. Entonces es un momento que es un aspecto del mismo derecho subjetivo privado que se actúa judicialmente. Cuando se constituye el Estado moderno, ¿no? Sucede un fenómeno. Y como les decía, ¿cuál era el problema de los juristas de ese tiempo? Justificar para qué existe el Estado. Estamos en un mundo en el que había que romper los esquemas del antiguo régimen de la sociedad medieval, igualar a todos para el concepto de legalidad, ¿no? Y se crea el concepto del derecho civil. Y ahora repito, como albergue de los derechos funcionales de esta clase naciente, pero que tiene mayor poder económico, pero que no tiene poder político, que son los burgueses, ¿no? Que garantizan sus libertades básicas. Entonces, en este nuevo escenario no se llegó a la globalización, se generan unidades geopolíticas más grandes que son los Estados-nación, ¿no? Bajo una ideología, una ficción que es la nación. Entonces, ¿para qué? Justamente para originar competencia y desarrollar el mercado. ¿Pero qué pasó? Que se unificó España, Italia, Francia, y Alemania no se unificaba. Y después de 3 siglos se unifica Alemania. ¿Cómo se unifica? Y ahí viene la importancia de los juristas en Alemania, pues son más importantes que los legisladores, en el caso de Europa Central, que los jueces, en el caso del derecho anglosajón. Porque Savigny, uno de ellos, ¿no? Resucita el derecho romano y lo trae al mundo moderno. ¿Por qué lo resucita, no? Este derecho romano que había sido olvidado y que había sido enterrado con Justiniano lo trae al mundo moderno, ¿no? Trae los famosos exégetas, los pantequistas. ¿Por qué? Porque es la forma como se hace el derecho romano. El derecho romano, ¿no? A través de un cúmulo de jurisprudencias, se generan principios, y esos principios generan instituciones. Luego instituciones tienen carácter normativo a través de las constituciones que da el emperador. Bueno, ese mismo modelo de desarrollo del derecho lo traen al mundo moderno, y se generan principios que lo hacen los profesores, esos crean instituciones, y esas instituciones finalmente tienen carácter normativo a través de la ley, de ahí queda el Estado. Entonces comienza a reconocer el fenómeno del Estado. Y es ahí que se trae el concepto de obligación, ¿no? Al mundo moderno, como el vínculo, ¿ok? Basado en la autonomía de las personas, en la autonomía privada de las personas, bajo el principio de igualdad, ¿ok? Todos podemos hacer lo que la ley no prohíbe, no está prohibido lo que prohíbe, que nos iguala a todos, tenemos el poder, y crea el concepto de obligación. En este nuevo escenario, que se trae este concepto de obligación al mundo moderno para garantizar las relaciones comerciales basadas en la autonomía de la voluntad de las personas, ¿no? Y que genera el derecho civil con el concepto de acto jurídico, que también es muy cuestionado este concepto, ¿no? Recuerdo que Roscoe Pond, en su libro El espíritu del common law, que es una respuesta al espíritu de derecho romano de Jeri, dice que finalmente el derecho anglosajón va a pasar al mundo, ¿no? Más o menos con esas palabras, ¿no? Profecía que no es que yo sea pro griego, pero más o menos está cumpliendo, ¿no? Que somos adictos de hecho anglosajón. Y señalaba una sencilla cuestión, porque la piedra angular de derecho civil europeo es el texto jurídico, que se basa en la voluntad de la persona, voluntad que se dirige hacia otra persona, ¿no? O voluntad que se dirige hacia la cosa. Mientras que la base del derecho anglosajón no está en ese concepto, sino está en la relación. Y eso es cierto, ¿no? Porque el concepto de propiedad en el derecho anglosajón no es un poder de sujeción de la cosa a través de la voluntad,
sino es una relación de exclusión que tiene un sujeto con los demás sujetos de la sociedad, ¿ok? Por el uso de la cosa, ¿no? A contraprestación de una indemnización. Entonces, este concepto de relación es más dinámico, y por lo tanto, finalmente va a terminar eliminando al mundo. Es más, hace poco se debatió en pleno casatorio, ¿no? Acerca de si determinado acto jurídico era nulo o era ineficaz. Entonces, la nulidad es una institución propia del derecho europeo continental, ¿okay? Pero la ineficacia no, es ajena. La ineficacia en verdad viene del derecho anglosajón, porque son las relaciones las que son ineficaces. Y finalmente creo que triunfó la posición de la ineficacia, ¿no? O sea, sin querer, los mismos civilistas no lo admiten, no lo dicen, pero dejan penetrar por instituciones de derecho anglosajón. Bueno, en fin. Entonces venía el segundo problema. En este mundo de igualdad, ¿no? Basado en la autonomía de la voluntad de la persona, ¿cómo, siendo incumplimiento, cómo exijo para que esa persona cumpla, ¿no? Cuando la obligación, pues, ha sido, no desarrollada. Entonces dice, yo no puedo hacer, ¿no? O traer ese derecho de persecución. ¿Por qué? Porque no se entendería dominar a otra persona en un mundo donde todos somos iguales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trae este concepto actio romano, pero no como esa potestad de poder sujetar a otro sujeto, de ir a otro sujeto, ¿no? Esa actividad de someterlo, sino se entiende que la acción es parte del mismo contenido del derecho material. Es decir, ¿no? En toda obligación nacía con su acción. La acción y obligación nacen juntas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se produce el elemento externo, incumplimiento, entonces salta la acción, ¿no? A la realidad. Entonces, se interpreta de tres maneras. Uno, la acción como potencialidad interna a la obligación frente al incumplimiento. O dos, la acción como la misma obligación que se transforma cuando hay incumplimiento. O tres, la acción como derecho de garantía frente al derecho principal, que es la obligación. En los tres supuestos, la acción corre dentro, paralelo a la obligación. Y para que exista acción, tiene que haber obligación. Y para que exista acción, tiene que haber incumplimiento. Con lo cual, pues, se creó esta concepción de las teorías monistas. ¿Monistas por qué? Porque identifican en un solo concepto a la acción y a la obligación. Por eso es que Savigny, ¿no? Decía que la acción era el aspecto subjetivo violado, ¿no? El derecho subjetivo en pie de guerra. Y en la escuela francesa se decía, por ejemplo, si no hay derecho, no hay acción, y no hay acción si no hay derecho. Y aunque no lo crean, ¿no? Esas teorías monistas de principios de 1800, perdón, principios de 1900, finales de 1800, llegan hasta nuestros días, percolan. Porque cuando nosotros vamos al Código Civil 84 y leemos la parte de prescripción y caducidad, ¿cómo definen la caducidad? Dice, la caducidad es la extinción de la acción y el derecho. Mientras que la prescripción dice, no, se extingue la acción, pero no el derecho. Entonces, en esa definición vemos otra vez ese vínculo no monista entre acción y derecho. ¿Por qué? En la actualidad entendemos que son dos fenómenos distintos, pero sin embargo, estos artículos son definidos bajo estas teorías monistas. ¿Por qué? Porque quienes hicieron el código en ese capítulo, pues eran civilistas, digamos, que no conocían la teoría del proceso, que recién llegó en el 93, ¿no? No que habían estudiado con derecho procedimental, y que a su vez venía de tiempo muy atrás. Bueno, ¿qué sucede en 1856? Se origina la famosa polémica entre Winchay y Müller. Bernard Winchay y Theodor Müller, ¿no? Son profesores alemanes. Winchay es un profesor viejo, Müller es un profesor más joven. En Alemania, como dije, los profesores tienen mucho prestigio, un prestigio tanto nobiliario como ser Lord en Inglaterra. Y entonces la estrategia de un profesor joven para poder llegar a escalar en la sociedad es criticar a un profesor viejo. Y fue lo que hizo Müller con Winchay, ¿no? Winchay comienza a cuestionar y dice, pero si la acción nace con la obligación, ¿no? Dice parte de la obligación, ¿por qué el demandado cumple esa obligación interrumpida? Dice, no es por su propia voluntad, sino ¿a qué se debe? A que alguien lo ordenó. ¿Y quién lo ordenó? El juez. Es el juez quien le ordena al demandado cumplir la obligación, ¿no? Que había sido fracturada. Entonces la acción no va dirigida hacia el deudor, ahora demandado, sino hacia quién va dirigida la acción. Hacia el juez. ¿Por qué? Porque es el juez quien hace cumplir al demandado con su poder, ¿no? Esta obligación. Entonces dice, la acción no es parte de ese subjetivo.
La acción es un derecho público. No va dirigido hacia el deudor demandado, sino va dirigido hacia el juez Estado. ¿Okay? Y eso es lo que dice Vincher, lo cual tenía razón, ¿no? O sea, la acción no va dirigida hacia el otro sujeto, sino va dirigida hacia el Estado juez. Pero otra vez, ¿cuál es el fin político de esto? Justificar la presencia del Estado, ¿no? Mutter, que para mí no es polémica, sino le hace una agregada, dice, ok, tiene sentido y estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Vincher. Sin embargo, lo que cumple el demandado antes deudor, ¿no? Es la prestación original, sino qué cosa es. Y le pongo un ejemplo, ¿no? Yo me obligo con X a pintar su casa a cambio de 5.000 soles. Me pago 5.000 soles, pero no pinto la casa. Entonces él me demanda. El juez me obliga a pintar la casa, yo pinto la casa. Este pintar la casa, producto del mandato del juez, es igual que pintar la casa, producto del cumplimiento de obligación. En la práctica es lo mismo, ¿no? Pero tiene orígenes distintos. Entonces me dice, no es la prestación de la obligación, sino qué cosa es. Entonces ahí genera el concepto de pretensión. Entonces, lo que cumple es la pretensión de la acción, ¿no? La pretensión concreta de tutela que contiene a esta acción dirigida hacia el juez. No hace el concepto de la pretensión. Entonces la agrega. Entonces, sobre la base de eso, ¿no? Acción como derecho público y al Estado con un contenido propio, que es la pretensión, distinto al acto jurídico, ¿no? Y la obligación como coincidencia de voluntades que tienen un objeto que es la prestación, que puede hacer, entonces se separa y se crea esta nueva disciplina llamada derecho procesal. Entonces la polémica Mincher-Mutter justamente da nacimiento a ese concepto de acción de derecho público con contenido propio que va a ser la pretensión. Seguimos viendo la evolución, ¿no? Ver cómo nacen estos presupuestos y condiciones materiales. Entonces ahí que nacen las teorías dualistas, las cuales separan a la acción de la obligación. Y estas teorías dualistas se dividen en dos, las teorías concretas y las teorías abstractas. ¿Qué dicen las teorías concretas? Dice que ese derecho solicita la jurisdicción a la actuación concreta del derecho a través de una sentencia favorable. Es decir, ¿para qué yo ejercito derecho de acción? Para que finalmente el juez me dé una sentencia sobre el fondo favorable. Esa es la finalidad de la acción. Mientras que las teorías abstractas dicen que no, ¿no? Dicen, la finalidad de la acción no es una sentencia favorable, porque yo puedo perder el proceso y ejercitar mi derecho de acción. Entonces, ¿cuál es la finalidad de acción? Dice, es en abstracto suscitar actividad jurisdiccional. Entonces, son unas teorías finalistas que se meten en una actividad concreta, que es la sentencia y favorable, condicionadas a que sea favorable, y las otras son teorías iniciales, ¿no? Que lo único que justifican es la presencia o la actividad del Estado. Y es ahí, pues, que se crean los famosos presupuestos y condiciones. Como les dije, las teorías concretas, ¿qué buscan? Una actividad concreta condicionada, ¿no? Que sea favorable. Entonces, para que sea favorable, tengo que cumplir esas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? El famoso interés para obrar, legitimidad y vigencia de la ley. Mientras que las abstractas, ¿qué justifican? Solo la actividad jurisdiccional. Por lo tanto, para iniciar actividad jurisdiccional, ¿qué tengo que cumplir? Los famosos presupuestos. Competencia, capacidad, requisitos formales. Y es que nacen estos famosos presupuestos y condiciones que distintas a visiones distintas del concepto de acción. Pero lo que más es curioso es que estas teorías, a su vez, responden a visiones distintas del mundo. Las teorías concretas responden a una visión del Estado liberal, del Estado laissez-faire, del Estado que deja ser, en la cual prima el interés privado sobre el interés particular. El Estado tiene una actividad reactiva frente a la actividad del sujeto, y por lo tanto su función está en servir al interés privado. Por eso es que se enfocan hacia una actividad concreta que es una sentencia favorable. Mientras que las teorías abstractas, ¿no?, se fundamentan en la siguiente etapa, en el estado de bienestar, en el cual el Estado se redimensiona y ya no solo es reactivo, sino comienza a asfixiar al Estado. Y la administración de justicia es parte de esta actividad del Estado. Por lo tanto, ¿no?, la acción ya no prima el interés privado, sino prima el interés general, el interés del Estado, ¿no?, en esa necesidad de monopolizar y dar servicio de administración de justicia a la sociedad. ¿Okay? Entonces, por eso solo se exigen los famosos presupuestos formales. Entonces, las teorías concretas y las teorías abstractas responden a distintas visiones del mundo en distintas épocas. Brevemente, ¿no?, ¿cómo pasamos de estas teorías concretas a las teorías abstractas? Entonces, la acción como derecho a tutela judicial concreta, que le inicia Adolfo Bach, como les había mencionado, se reduce en que la acción se dirige hacia el Estado para que ponga una sentencia favorable, ¿no?, una actividad concreta.
¿Cuáles son esos presupuestos para una sentencia favorable? Una actividad concreta condicionada. Entonces, para tener esa actividad concreta condicionada, ¿qué tengo que hacer? Esas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Reconocimiento general del derecho de acción, o sea, que esté tipificado. Reconocimiento general del derecho de acción, o sea, que esté especificado. Legitimación, ya sea las vertientes de la titularidad o teoría de la afirmación. El interés nacional en cierta tutela jurídica y la vigencia de la ley en el tiempo, en la cual hay una subordinación del Estado sobre el conflicto ante el interés del particular de actuar el derecho en el caso concreto, ¿no? Visión del Estado liberal. ¿Cuáles son las críticas? Las críticas, como señalaba Binder en su momento, dice que el derecho procesal se debería limitar a la relación procesal porque era una excesiva teorización, que justamente fue lo que pasó en la práctica cuando se implementa el Código Procesal Civil del 93. Uno de los motivos por los cuales se implementa la oralidad es que la declaración de la existencia de una relación jurídica procesal válida, que justamente era la verificación de las famosas condiciones materiales de presupuestos procesales para el ejercicio del derecho de acción, no se hacían en debate, sino se hacían en gabinete. Tiene razón porque es un debate teórico. Pero eso no es lo que quería el código. Quería el código que se construya el objeto del proceso sobre la base del debate que tienen las partes. Por eso, enfocarse hacia estas condiciones materiales teoriza demasiado el tema del proceso y lo aleja del escenario de un debate entre iguales, que son las partes, dirigidos por el juez. Golmes, por su parte, ¿no?, dice que es un derecho distinto al derecho privado, que es el derecho justicial, del cual después lo va a tomar Montearoca. Y estas actividades, estas teorías concretas no permiten explicar el acto de inicio del proceso, porque se enfocan hacia esta actividad concreta condicionada que es la sentencia favorable. ¿Qué pasó? Es así, pues, que Vela, en 1903, dice: la acción como hecho potestativo que golpea el provocar la actuación de la ley frente al adversario, poniendo con su actividad la condición necesaria a la que el ordenamiento ha subordinado el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Dice: el ejercicio de acción no solo importa al particular, sino también al Estado, en el cumplimiento de sus fines, dando pie a las teorías abstractas. Las teorías abstractas, como les mencioné, dicen que la acción es el derecho a actividad jurisdiccional, cualquiera sea el resultado, o sea, no se tiene una sentencia favorable. De ello señalaba que la acción no depende del derecho reclamado. Su objeto es mantener la paz, el orden social, o sea, el interés social, ¿no? Entonces, hay un conflicto entre el interés material insatisfecho, mientras el interés de acudir al Estado judicial, que solo puede ser resuelto por el Estado. Entonces, para esta actividad, ¿no?, para ir al Estado y solicitar de la cuestión a través del ejercicio del derecho de acción, ¿qué es lo que solicitaba? Solamente esos presupuestos formales. La capacidad de quien lo solicita, la competencia del órgano a quien se acude y cumplir con los requisitos formales formularios para el ejercicio de este derecho. Entonces, hasta acá es donde quiero llegar. Que condiciones materiales y presupuestos formales no nacen de la mano. Nacen en distintos momentos y en distintas concepciones del concepto acción. Las condiciones sirven para el concepto de acción concreta, o sea, para una sentencia favorable sobre el fondo, ¿no? Una actividad concreta condicionada. Si tú satisfaces esas condiciones, entonces puedes obtener una sentencia favorable. ¿Y cuáles son? En resumen: legitimidad, interés y vigencia de la ley. Mientras que los famosos presupuestos nacen de una visión distinta del Estado, ¿no?, en la cual la acción solo se justifica en la medida que tú acudes al Estado, independientemente del resultado. Por lo tanto, no importan las condiciones, eso es para el momento de la sentencia. Lo que importa son los presupuestos, ¿no? Que haya un sujeto que tenga capacidad para ejercer el derecho, un órgano competente y que se cumpla con los requisitos formales. Uno responde a una visión del Estado liberal, y otro responde a una visión del Estado de bienestar. Entonces, estas teorías abstractas pues elaboran un concepto de derecho de acción que explica que con la iniciación de prosecución del proceso o diferencia de resultado, como decía Littman, Pedro Castro. El concepto de acción como poder provocar actividad judicial aunque sea mínimo, ¿no?, que viene a ser objeto de la aprehensión, como dice Montero Aroca y Freire Guillén. Y también explica la acto de iniciación del proceso, como Serra, Domínguez y Guas. Ahora, ¿cómo podemos entender ahora el concepto de acción en la actualidad? Para esto, vamos a tratar de entender el sistema de tutela jurisdiccional como un sistema de mercado. Y cuando hablo de mercado, no hablo de que todo se compra y todo se vende, sino hablo de intercambio de bienes. ¿Por qué? Por un lado tenemos un bien que tiene la sociedad, que es la acción, que son los sujetos los que tienen derecho de acción. Y por otro lado tenemos un bien que lo tiene el Estado, exclusivamente, que es la jurisdicción, porque es el Estado quien tiene jurisdicción, o quien haya delegado. Como ven, en el eje horizontal de la sociedad, con la acción,
y en el eje vertical está el Estado con la jurisdicción. El sistema de autoridad judicial que produce un intercambio de acción por jurisdicción. Yo voy al proceso, ¿para qué? Para invertir tantas cantidades de unidades de acción conforme tantas unidades de jurisdicción que quiero recibir, ¿no? Entonces, la jurisdicción es una función de la acción. En tal sentido, ¿no? El intercambio perfecto es el punto hipotético de justicia. En su término más primitivo, dar a cada uno lo que le corresponde. O sea, yo solicito algo, entonces me dan lo que me corresponde. Es el equilibrio perfecto entre acción y jurisdicción. Sin embargo, como en todo sistema de intercambio, no es perfecto. Nunca se llega a ese punto de equilibrio perfecto. Sobre la base del punto de equilibrio perfecto se producen dos curvas o dos zonas. La zona superior, que está sombreada, que viene a ser la curva de utilidad marginal. Y la zona inferior, que viene a ser la curva de utilidad marginal. ¿Qué es la curva de costo marginal? ¿No? Es la división de todos los costos, ¿ok? Y como ven, el costo mínimo está más cerca al punto de justicia. La curva de utilidad marginal es la sumatoria de las utilidades, ¿ok? Y como ven, el punto máximo de utilidades que está más cerca del punto de equilibrio hipotético. Entre la zona más baja del punto de costos y la zona más alta del punto de equilibrio más cercana, pero de utilidades más cercana al punto de equilibrio, se dan los escenarios que son los sistemas procesales. Hay sistemas procesales que se enfocan hacia el principio de eficiencia, por lo tanto pueden reducir los costos en el proceso. En consecuencia, dan mayor asignación de esfuerzo procesal al juez, donde van a poner los modelos oficiales o inquisitivos. Mientras que hay sistemas en los cuales se enfocan hacia maximización de utilidades, es decir, es el interés de las partes las que los motiva para ir al proceso, por lo tanto ellos tienen mayor asignación de esfuerzo procesal. Entonces se originan los famosos procesos competitivos o adversariales. Estas formas se pueden combinar. No hay un proceso oficial puro o inquisitivo, ni un proceso competitivo adversarial puro, ¿no? Se pueden combinar, pero tienen una preeminencia hacia el principio de eficiencia, hacia el principio de maximización de utilidades, ¿no? Que son las variables que van a definir un sistema procesal. Teniendo en cuenta eso, ese sistema, ¿qué pasa en el mundo romano? En el mundo romano, entonces, no había un mecanismo de intercambio como conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque no existía el concepto de tutela jurisdiccional, sino lo que había un concepto de tutela obligacional. ¿Qué es lo que se protege? La obligación. Y otra vez, la obligación como base, ¿no?, de la estructura de la sociedad romana. En este escenario, ¿no?, del intercambio de mercado de contratos y costos, por ejemplo, para que se produzca la obligación hay unos costos fijos bajos. Porque si tú pones los costos fijos muy altos, entonces la gente no va a contratar, y lo que tú querías es que haya más compromisos. Sin embargo, si hay un incumplimiento, los costos variables son muy altos. ¿Cuál es ese costo variable? La decisión del Judex. El Judex te podría obligar a cumplir con la obligación a tu cargo, o en su caso, darte una indemnización. Indemnización que te puede condenar al triple lo que tú debías. Entonces, ¿no?, es una externalidad porque es un efecto no contratado. Como digo, las partes no contratan para incumplir, pero cuando tú incumples se produce esa externalidad que tienes que asumirla. Por lo tanto, es un costo variable muy alto, ¿no? Y hacer costo variable muy alto, ¿qué es lo que prefieres tú? Cumplir de manera voluntaria. Puede ser la estructura del sistema romano, ¿no? ¿Qué principios se basan? Uno, el principio de autonomía de la voluntad y eficiencia de la asignación de recursos. Dos, la reconstrucción del contrato, primero por el derecho dispositivo y la interpretación supletoria del contrato por las mismas partes, justamente para no internalizar este costo variable. Y tres, no, la declaración judicial entendida como externalidad, costo no contratado, que es muy alto y justamente que era incentivo, ¿para qué? Para el cumplimiento y no generar incumplimientos. Este sistema se modifica en el mundo moderno, a lo cual yo denomino el efecto Bicham-Mutter. Cuando se conforma el Estado, ¿no?, y monopoliza la actividad judicial, ¿cuál es el sentido de eso? Otra vez, entramos al mundo de los contratos, entonces los costos fijos se elevan. ¿Por qué se elevan los costos fijos? Porque ahora el Estado participa, ¿no?, en la dinámica de las relaciones comerciales. Entonces se crea el principio de legalidad. No solo se puede hacer lo que está en la ley. ¿Ok? Sin embargo, si yo subo mucho los costos, ¿qué va a pasar? Que la gente no va a contratar. Por lo tanto, ¿qué bajo? El costo variable, ¿no? ¿Cómo se baja este costo variable? Entonces, se baja este costo variable a través de la predictibilidad, los procesos preestablecidos, el principio de legalidad, etcétera, los cuales, ¿no?, más o menos te dan un chance. ¿Para qué? Para que en caso de incumplimiento tú puedas saber cómo y cuánto deberías invertir adicionalmente en caso de incumplimiento para justamente fomentar el tema de los contratos. Ahora bien, la acción, ¿no?, pasa de ser
esa potestad que tiene el pretor, que es quien te la concede, hacer un derecho. ¿Por qué? Porque la acción exige mucha inversión, ¿no? La satisfacción de las famosas condiciones materiales, ¿ok? Ya no las hace el Estado, ¿no? Ya no es el pretor quien revisa la fórmula y ve si te concedo. ¿Por qué? Porque en un mundo donde el Estado monopoliza este ejercicio, pues sería muy costoso que cada juez se dedique a eso. Entonces, ya, mejor lo haces tú tienes que justificar eso. Entonces, como tú tienes que justificarlo, ese costo se internaliza y te convierto en derecho. Y es lo que sucede. Cuando un bien no sale del mercado y es muy costoso para el Estado mantenerlo, mejor te lo doy a ti y lo prestas como derecho. Por ejemplo, ¿no? La educación. La educación, si es una obligación del Estado, tendría que satisfacernos a todos. Pero el Estado no tiene la capacidad de hacer eso. Entonces te doy como derecho. Entonces tú más bien inviertes en educación. Yo te garantizo que tienes que hacer la educación, pero yo no te lo vas a satisfacer, lo tienes que hacer tú mismo, ¿no? Entonces la acción se convierte en derecho, ¿no? Y las condiciones justamente son esos elementos que justifican por qué tengo el derecho, los presupuestos. Entonces, ¿qué pasa? La acción se traduce como un costo fijo, que se internaliza, ¿no? Alto para la ejecución del contrato, que se incorpora a toda relación jurídica contractual o no contractual, en el sentido abstracto, dirigido hacia el Estado público, ¿no? Quien tiene que definir la adjudicación de derechos subjetivos para no incentivar las relaciones jurídicas. La sentencia ahora representa también un costo variable, pero moderado. ¿Por qué? Porque existe la codificación, periodicidad de reglas, principio de legalidad, determinación del orden jurisdiccional, que es el principio del juez legal, etc. El costo fijo activo para acceder a este sistema es establecido por el Estado. Lo configuran, ¿qué cosa? Las condiciones y los presupuestos. Y este costo fijo acción, determinado por el Estado, al ser tan alto, estas condiciones y presupuestos, se traslada a la persona, se internaliza como si en derecho, y queda para el Estado la determinación del costo variable, que es la sentencia, ¿no? Modificando todo el esquema de la acción. Entonces, ¿qué No, tenemos? Sí, para terminar. disculpe la interrupción. Sí, 5 minutos te quedan para Ya. terminar, por Entonces, ¿qué favor. tenemos, no? Que bajo este concepto de lista de la acción no va dirigida hacia el demanda, sino va dirigida hacia el juez, ¿no? Con un contenido propio que es la pretensión. Y dos teorías tratan de explicar los elementos de la acción, las teorías concretas y las abstractas. Las teorías concretas colocan a la acción en el escenario de una teoría finalista que se traduce en actividad concreta condicionada para obtener una sentencia favorable. Por lo tanto, esas condiciones son la legitimidad, el interés y la agencia de la ley. Mientras que las acciones abstractas justifican el inicio del proceso, ¿no? La actividad jurisdiccional. Y por tanto, solo tengo que satisfacer los presuntos formales, la competencia, la capacidad y los ritos formales. Pero a su vez, estas responden a distintos modelos de Estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando se hizo el Código del 93, se hizo una mezcla. Con buena intención, el legislador quiso mezclar estas condiciones y presupuestos como responden a escenarios y mundos y visiones distintas del concepto de acción y los mezcló. ¿Por qué los mezcló? Los mezcló porque dijo, queremos evitar la carga procesal. Entonces le damos el poder al juez del inicio revisar las condiciones materiales. Pero como ustedes ven, las condiciones materiales son para la sentencia. Las condiciones materiales, ¿no?, generan una carga. Ustedes presentan condiciones. ¿Quién? El demandante. Carga que tiene que satisfacerla. Y la oposición a esas condiciones materiales la hace el demandado vía excepciones. Y por eso se resuelven, ¿no?, las excepciones y se declara el saneamiento del proceso. Pero cuando se traslada al momento inicial, hay una doble revisión, tanto a cargo del juez como a cargo de las partes. Y entonces muchas veces el juez se equivoca y rechaza una demanda habiendo analizado una condición sin que haya habido debate contradictorio. ¿Y eso qué produjo? Produjo que los procesos se estancaran. En lugar de evitar demandas inútiles, hacía que el juez tenga mayor asignación procesal porque subvencionaba el costo del demandado de cuestionar esas condiciones bajo excepciones, que subvencionaba totalmente, ¿no? Y se equivocaba, entonces se apelaba, se rechazaba y otra vez volvía al inicio. Entonces generó incentivos perversos. Y ese costo, ¿no?, que subvenciona al demandado de secciones, trasladado hacia el juez para en el momento inicial revisar las condiciones materiales, finalmente lo pagamos todos. Y es por eso que con el Código 93 produjo una distorsión. Y era que antes, para los que han litigado antes del Código 93, cuando tú ganabas el caso con una sentencia, festejabas, abrías un champán con tu cliente. Ahora no, ahora más bien es una gran hazaña que te admitan la demanda, justamente por esta confusión de estos elementos que corresponden a visiones distintas, momentos distintos. Pero el problema es más complejo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué teoría ha cogido el código, si es la teoría concreta o la teoría abstracta. Si bien define la acción como poder, facultad, potestad, derecho,
de abstracto, de sociedad tutela concreta, vemos que en verdad está pegada a la teoría concreta, en fin. Pero para eso es más complejo. ¿Por qué? Porque la introducción la oralidad, ¿no? En el proceso civil, y siendo un proceso adversarial, otra vez este concepto de acción teórico va perdiendo sentido, se lo más al common law. Y en el common law, ¿qué es lo que vemos? Que la audiencia preliminar se convierte en un momento de debate, y que va a tener como una de sus funciones la función de determinación del objeto del proceso, en el cual, ¿no? Lo que se quiere es el sustento de la hipótesis sustantiva llamada pretensión o resistencia, más allá de los famosos criterios de admisibilidad y procedibilidad, condiciones y presupuestos, sino una carga de justificación más intensa que también tengas que hablar de la atendibilidad, fundabilidad, utilidad y probabilidad objetiva de tu hipótesis sustantiva, ya sea la pretensión o resistencia en el debate oral que se da en la audiencia. Y sobre la base de ello que se determina el objeto del litigio, con lo que el concepto acción, teóricamente, como nosotros conocemos, se va relativizando, ¿no? Y vamos más hacia el mundo norteamericano de sustento del caso, ¿ok? Definir la hipótesis sustantiva, la pretensión concreta de tutela, ¿no? Con todos sus elementos, no solo en un aspecto de admisibilidad y procedibilidad, sino el juicio de proporcionalidad y necesidad justamente de esa pretensión, y es ahí donde, a través del debate, ¿ok? Se quiere construir el proceso y se intercambia información de calidad para que el juez en su momento pueda resolver el caso. Con lo que toda esta teoría, pues, de presupuestos condiciones, tiene que ser, creo, revisada. En todo caso, la demanda es un proyecto de hipótesis sustantiva. Cada elemento de la demanda, que es tu documento de trabajo, tu primer documento de trabajo más importante para entrar al debate, significa la verificación de todos estos presupuestos y condiciones. Por eso cuando digo, datos, señor juez, ¿qué estoy determinando? Capacidad. Cuando digo las generales de ley, perdón, la competencia. Cuando digo las generales, es la capacidad. Cuando hablo de la demanda dirigida hacia quién, la relación procesal, hablo de la legitimidad. Cuando enfoco en el petitorio, ¿qué estoy hablando? ¿No? De la definición de la pretensión, el interés y la norma vigente. Cuando hablo de la vía procedimental, también hablo de competencia. Cuando presento los primeros probatorios, no es solo señalar documentos, etc., ¿no? Presentar una hipótesis de prueba. Nosotros sí son los pedidos accesorios, ¿no? Y la defensa cautiva. Es decir, en el nuevo escenario oral, la demanda es un proyecto que debe cumplir con todos esos elementos. ¿Por qué? Después este documento va a ser el elemento de debate que va a tener justamente en ese escenario llamado audiencia, sobre el cual se va a construir el objeto del proceso. Y ya no solo va a ser una revisión, ¿no? En gabinete, check-out teóricamente, las famosas condiciones y presupuestos materiales. Por lo tanto, creo que se debe, y en eso tengo un reclamo, no sé, ¿cómo decirle? A los procesalistas, que ya es momento de revisar todo este derecho procesal. Si estamos entrando en un nuevo mundo totalmente distinto, basado en oralidad y proceso, todo este derecho procesal de la teoría del proceso, como dije, que si bien entró en el Código 93, pero nació en 1800, creo que es momento de revisarlo de manera detenida, detallada, acercarnos a otras, en un mundo globalizado, otras formas de entender el proceso, y tal vez la acción ya cumplió su misión, ya debe dejar de dar paso a otros elementos que expliquen el escenario procesal. Bueno, muchas gracias, y quedan las preguntas que deseen hacer. Muchas gracias, estimado doctor, por su grata respuesta. Sí, al parecer ha quedado todo muy claro para nuestros participantes. Y bueno, de parte ya de todo el equipo de BitLawyer, queremos extenderle un grato agradecimiento por su tiempo y por su grata ponencia nuevamente. Y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y que siga teniendo una muy buena semana. Bien. Muchas gracias, hasta luego y éxitos. Gracias, doctor.